al otro lado del sol, sobre siempre tus manos me alcanzaron, sobre siempre tus manos me alcanzaron, sobre siempre tus manos me alcanzaron. Amén. Adelante, hermano. Hermanos, hoy en esta mañana, con el saludo de Cristo Jesús, por donde quiera que se encuentren, les digo a todos ustedes, Shalom y paz a vosotros, hermanos. Shalom. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Hoy, hermanos, la alegría ha vuelto en este lugar. Han pasado 6 días de labores, pero ha llegado el día 7º, que es para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así es, hermanos. Lo dice la Escritura. Hermano o hermana, nosotros siempre que hablemos, a donde quiera que vayamos, decía el Maestro Jesús, ¿qué dicen las Escrituras? Así es, hermanos. Todos nos vamos a basar. ¿Qué dicen las Escrituras? Dice un pasaje de la Biblia, hermanos. El profeta Isaías dice, 8:20, a la ley y al testimonio, hermano. Y si no hablamos como dice este libro, el tal será mentirosos, hermanos. Y dice la Escritura que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, hermanos. Entonces siempre hablemos como decía el Maestro Jesús, a donde andaba, en los montes, en las aldeas, en la ciudad. Él siempre decía, ¿qué dicen las Escrituras? Hermanos, siempre hablemos como dicen las Escrituras. ¿Amén, hermanos? Amén. Hermanos, nos ven allá en casa, donde quiera que se encuentren, que la paz reine en sus hogares, en sus corazones. Amén. Y en cada uno de vosotros, hermanos, hoy en esta mañana, la paz siempre reine en cada uno de vosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, hermanos, vamos a prepararnos para entrar al estudio bíblico de esta mañana. Le voy a dar lugar a mi hermano Bertín, que nos lleve en oración para que el Espíritu Santo, hermanos, nos acompañe hoy en este día y en este lugar que es la casa del Señor. Oremos, amados hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Señor, en esta mañana, Señor, nos mostramos delante de ti, mi Dios, dándote gracias por la vida que tú nos concedes, por la vida que nos concediste, Señor, durante esta semana, la cual ha transcurrido, Señor. Muchas gracias. En este momento, Señor, nos mostramos delante de ti, mi Dios, dándote gracias y te pedimos en este día que tú, mi Dios, tomes en tus brazos a nuestro hermano Benjamín, que ha de compartir con nosotros una porción de tu palabra, Señor, y que tú, mi Dios, lo bendigas. Le des las palabras adecuadas conforme a tu palabra, y que eso sea lo cual comparta con nosotros. Señor, te pido tus bendiciones para cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y así, mi Dios, de los que faltan por llegar, Señor, apresura sus pasos para que juntos, mi Dios, alabemos tu bendito nombre. Señor, nos abandonamos en tus benditas manos. Todo te lo pedimos, te lo rogamos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos. Hermanos, pues hoy venimos con esa grande dedicación de estar aquí delante de nuestro Dios para poder hacer su voluntad únicamente y de esta manera poder, pues, ganarnos, hermanos, la corona de la vida. El ganarse la corona de la vida no es fácil, y lo dijo el apóstol Pablo. Dice, no que ya yo haya alcanzado la vida o la corona, hermanos, sino que prosigo al blanco de la soberana vocación que es, hermanos, el Evangelio.
Bien, hermanos, ocupen sus lugares, pónganse cómodos, pero no se vayan a dormir, decía nuestro hermano allá hace algunos años, nuestro hermano Fausto Lucero, que ya duerme, nuestro hermano. Bien, hermanos, pues hoy vamos a tocar el libro de los Romanos. El sábado pasado vimos, hermanos, y terminamos con el libro de Gálatas, ¿sí? Y hubo por ahí algunos textos que no quise tocar en el libro de los Romanos porque es la conclusión o la amarre, hermanos, de lo cual vimos, hermanos, el tema del sábado pasado de la cuestión de la circuncisión espiritual. ¿De acuerdo? Bien, hermanos, hoy vamos a hablar sobre el libro de los Romanos. Este es el título y vamos a tener que, hermanos, abarcar todo el libro. Nos podremos llevar a lo mejor 1 o 2 sábados, no lo sé, o 3 posiblemente, dependiendo de cómo nos tengamos que extender y explicar el libro de los Romanos. ¿De acuerdo? Bien, hermanos, vamos a hacer un poquito de historia de cuando el apóstol Pablo estaba, hermanos, en Corinto cuando escribe el libro de los Romanos. Y lo es llevado este libro, hermanos, a través de una diaconisa que se llamaba Febe. Esa diaconisa, hermanos, tuvo la oportunidad de llevar el libro o la carta, hermanos, a la iglesia de Roma. Pero, hermanos, Pablo no había conocido Roma, no había estado en Roma. Él tenía, hermanos, el deseo de llegar a la iglesia de Roma. Pero fue en su último viaje cuando lo llevan preso. Ahí fue, hermanos, cuando él llega de esa manera. Pablo quería llegar, vamos a decir, voluntariamente en la forma que él quería. Pero no fue así, hermanos. Tuvo que haber ido a Jerusalén. Ahí lo toman preso, hermanos. Lo querían matar, hermanos, entonces se defiende él, apela a César y entonces es cuando lo toman prisionero, hermanos, y lo llevan a Roma. Y sabemos la historia, hermanos, de cómo llega Pablo a Roma. Pero la carta que escribe, precisamente, hermanos, estaba en Corinto, y allí en Corinto, hermanos, manda la carta a la iglesia de Roma. Pero lo sorprendente de todo esto es que Pablo sabía muy bien la vida de Roma, conocía, hermanos. Por eso la carta, cuando la escribe, pero con muchos detalles, que la iglesia supiera que Pablo sabía todo lo que había en Roma. Por eso, hermanos, Pablo, cuando describe la carta, le manda el mensaje a la iglesia, sabiendo que la iglesia tenía que ser, hermanos, aconsejada por él, por todo lo que conocía Pablo, aunque no estaba en Roma, pero sabía muy bien cómo era la vida en ese lugar. Y desde el primer capítulo, ahí el apóstol Pablo se dirige con una sabiduría tremenda. Sabía, hermanos, que en Roma la forma de vida que tenía Roma, hermanos, era una vida de donde, como era el imperio y había conquistado muchos pueblos, Roma, hermanos, se adjudicó de los dioses que tenían esos pueblos. Por eso, hermanos, Roma estaba lleno de idolatría, lleno, hermanos, de dioses. Fueron los que utilizaron inclusive para ponerle nombre a los meses y a los días de la semana. Entonces, ahí, hermanos, se ve que era un pueblo lleno de idolatría, y por eso Pablo, hermanos, sabía muy bien la vida de ellos. ¿Qué es lo que sabía más aparte de eso, hermanos? La forma, hermanos, espiritual, que era una corrupción tremenda. Pero también sabía Pablo que había judíos ahí, hermanos. Y como había judíos, sabía la forma de vida del judío. Él era judío, hermanos, lógicamente sabía cuál era el pensamiento de los judíos. Y por eso Pablo, hermanos, escribe la carta a la iglesia de Roma, pero tenía que conocer todas estas situaciones, inclusive, hermanos, la cultura de Roma, cómo era, hermanos. La cultura de Roma, recordemos que una cultura se define, hermanos, por la forma de vestimenta, la forma de los colores, la forma de la comida, la forma del idioma, la forma de muchas cosas, hermanos, es como se considera una cultura. Y Roma, hermanos, pues tenía, hermanos, muchas costumbres paganas,
dentro de todas esas costumbres paganas, hermanos, lo que consistía, recordemos que en una ocasión Juan el Bautista le reclama a Herodes un acto que había hecho Herodes. ¿Cuál era el acto que había hecho Herodes? Que había tomado la mujer de su hermano. Y cuando, hermanos, pues Juan el Bautista le dice todas estas cosas en público a Herodes, hermanos, se enfurece. Y es por eso, hermanos, que pues toda esa historia Pablo la conocía. Y sabía, hermanos, que Roma, hermanos, había hecho una situación de corrupción tremenda. Tanto, hermanos, que en Roma, y todos lo sabemos, hermanos, por la historia y por todo lo que le han hecho películas grandes de esa ciudad y de aquella historia los hermanos del imperio, que eran, hermanos, gente que gobernaba, pero era gente, hermanos, que eran, ¿cómo podríamos decirle ahora en las palabras que hoy podemos acomodar? Eran gays, los que dirigían, hermanos, eran gays, esos hombres, o sea, se metían con hombres. Por eso Pablo, cuando escribe la carta, da esa recomendación. O sea, Pablo, hermanos, no era ignorante de cómo era la ciudad, no era ignorante de cómo era el gobierno. Pablo, hermanos, estaba bien, cierto en todo lo que estaba escribiendo en la carta. Y esto, hermanos, por eso cuando escribe la carta, hermanos, la iglesia tenía que saber que Pablo dice: yo quiero estar con ustedes y los voy a visitar, pero nunca se esperó en la forma de llegar. La cosa es que llegó, hermanos, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos a la carta, hermanos, en el primer capítulo de los Romanos, y vamos a ver cómo describe Pablo esta situación. ¿Estamos en la cita, hermanos? Espero que todos estemos ahí. Que Romanos capítulo 1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjense, hermanos, ya Pablo aquí se describe para que la iglesia supiera que era un apóstol, ¿sí? ¿Y por quién fue, hermanos, llamado? Por Dios, por Jesucristo. Pero para que Dios, hermanos, cumpliera el propósito en Pablo de ir a Roma. Verso 2: que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. Aquí habla de Jesucristo, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. O sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que venir de la simiente de David. De ahí viene, conforme a la carne. Desde allá viene, hermanos. El cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Bien, hermanos, entonces aquí dice que la potencia del Espíritu Santo tendría que haber sido engendrado en María, pero porque los profetas ya lo habían hablado, ya habían dicho. Por eso dice, menciona a los profetas, que Jesucristo tendría que haber venido de esa manera por el poder del Espíritu Santo. Verso número 5: por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. O sea, dice Pablo, no solamente en Jerusalén, no solamente en Roma, dice para todas las naciones. O sea, tendría que ser hecho esto para todas las naciones, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se presenta Pablo ante la iglesia de esta manera. Verso 8: primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. O sea, veamos, hermanos, cómo Pablo dice: la fe que ustedes tienen no nada más es predicada para esta área, para esta zona, sino es para todo el mundo. Verso 9: porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu
en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros. Aquí Pablo, hermanos, dice que él quiera estar en Roma para visitarlos. Verso 11. Porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para conformarnos. ¿Sí? Entonces Pablo dice que el don que me ha dado el Señor a mí, yo quiero repartirlo con ustedes para que podamos gozarnos en esa forma, hablando del evangelio de nuestro Dios. Verso 12 dice: es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe y juntamente mía. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Dice, por una situación, por otra, por compromisos con la iglesia de este lugar, no he podido ir allá con ustedes, pero estaré presto para ir a ese lugar de Roma para estar con ustedes. Sigue diciendo, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ya, hermanos, mete aquí, hermanos, que no solamente la iglesia, sino que también los gentiles que estaban llegando al conocimiento de Dios. Verso 14. A griegos, vean, hermanos, a griegos y bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo dice, por el conocimiento que me ha dado el Señor, ahora soy deudor para todos ellos, para griegos, para bárbaros, para sabios, para no sabios. Soy deudor de estar allá con ustedes, pero tengo que ir y algún día estaré con ustedes. Así que en cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, hermanos, Pablo tenía todo ese conocimiento que Dios le dio para poder llegar a Roma y repartir ese don de ese conocimiento allá en ese lugar, donde, hermanos, pues era una ciudad, como se dice hoy, hermanos, era una ciudad cosmopolita. O sea, hermanos, llegaban, dice por ahí algunos, dice, todos los caminos llegan a Roma. ¿Sí? Entonces, todo, hermanos, en aquel tiempo, pues era algo tremendamente grande. Todos querían conocer Roma, todos querían llegar a Roma, y era una ciudad, hermanos, cosmopolita, porque allí, hermanos, había de todo y para todos, como hoy, hermanos, los Estados Unidos, que todos quieren llegar a ese lugar, hermanos, al sueño americano. Y hoy podríamos decir que todos los aviones llegan a Estados Unidos, que son los caminos ya en el aire. Bien, hermanos, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. O sea, hermanos, no solamente al judío, sino también a toda la gente. El evangelio es anunciado. Hay esa represa, ¿verdad? Ahora griego y griego. Sí, cuando se habla de griego, quiere decir, hermanos, que es al mundo entero. ¿Sí? Porque, claro, en aquel tiempo, hermanos, pues, ¿a qué se refería Pablo? Pues es que Grecia, hermanos, era también una potencia grande, pero que había sido subyugada por Roma. Entonces había mucho griego, haciendo, hermanos, mención de que eran los gentiles. Verso 17. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Quiero preguntarles, hermanos, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe? ¿A qué se refiere, hermanos? ¿Se han puesto a pensar en este texto? ¿A qué se refiere que la justicia de Dios se va haciendo o va creciendo de fe en fe? Por la creencia, porque tenía mucha fe. Bueno, pero vamos a poner un ejemplo palpable, hermanos. Antes cuando yo llegué a la iglesia, ya hace 30 y tantos años, cuando yo llegué a la iglesia, yo pensaba, porque yo les quiero decir, hermanos, que yo fui mormón. Nunca fui católico, pero, hermanos, yo fui mormón. Y cuando llegamos al mormonismo, pues conocimos una fe, ¿sí?, en ese lugar, esa forma de creer. Y luego, hermanos, pues dejamos de ir porque vimos muchas anormalidades. Y entonces, hermanos, nos quedamos ahora sí otra vez a la deriva. Pasaron los años
y llegamos a la iglesia de Dios israelita. Ahí llegamos, hermanos, y empezamos nosotros a conocer el Evangelio nuevamente. Y entonces decía yo, entonces pues conocí una fe, ahora conozco otra fe, y a lo mejor tengo que conocer otra fe. Y hermanos, yo pensaba de esa manera, pero fíjense, hermanos, cuando yo llego al conocimiento de Dios, llego de muchas formas de ser, acostumbrado a decir picardías, acostumbrado a emborracharme, acostumbrado a andar de mujer en mujer, acostumbrado a fumar, a lo mejor, hermanos, acostumbrado de andar de parranda en parranda. O sea, estaba yo a lo mejor a comer carne de puerco, ¿sí? A irme a las fiestas paganas. Estaba yo acostumbrado a eso. Pero cuando llego al conocimiento y empieza la fe a crecer, no se me quita toda esa costumbre de un solo golpe. No. Se va creciendo la fe, y como va creciendo la fe, me voy a ir cambiando poco a poco, y me voy a quitar al marrano de encima, me voy a quitar a las malas picardías, me voy a quitar a ya no fumar, me voy a quitar a ya no tomar, me voy a quitar, y entonces va creciendo la fe. De fe en fe va creciendo, hasta que toda esa mala costumbre que yo tenía se fue, desaparece. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr ahora. Entonces, el Evangelio, la justicia, precisamente la justicia de Dios, viene sobre nosotros para ir cambiando de todas esas costumbres que teníamos antes. Por eso el apóstol Pablo, cuando se dirige, viene lo más duro de este primer capítulo, ¿sí? ¿Por qué les dice esto a la iglesia de Roma? Porque sabía Pablo que la iglesia de Roma, en un momento dado, los que estaban en la iglesia podían irse al mundo, Por eso se llama a la atracción del mundo. Por eso se llama la culpabilidad del hombre. Exactamente. Entonces dice así, por eso dice que por la fe, la justicia de Dios se viene manifestando en nosotros. Verso 18. Porque manifiesta es la ira de Dios. O sea, Dios se enoja, ¿sí? La ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. En Roma había, hermanos, una grande persecución para la iglesia, ¿sí? Algunos de ellos se escondían, hermanos, para poder hablar del Evangelio, porque Roma, así como hoy en la actualidad los países grandes, vamos a poner un ejemplo de China, por ejemplo, China, el gobierno de China no permite que entre, hermanos, el Evangelio a ellos. Y entonces prohíbe, hermanos, China que se meta el Evangelio. ¿Por qué? Porque tienen una cultura, tienen una forma de creer, tienen un Dios, y no quiere China que, hermanos, se vaya a, vamos a decir, a difamar la forma de creer de ellos. Sí, entonces lo prohíben. Roma tenía esa idolatría tremenda, que quería Roma que todos creyeran en lo que ellos creían, dentro de su doctrina que manejaban ellos de sus dioses. Entonces, hermanos, dice que los hombres detenían con injusticia la verdad. ¿Cuál era la verdad, hermanos? El Evangelio. Entonces, dice que detenían, hermanos, la verdad injustamente. Prohibían que se hablara, hermanos, el Evangelio en esa ciudad de Roma. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó. O sea, está hablando a todos los que estaban en Roma, ¿sí? El gobierno, la gente de todo ese lugar. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó. ¿Qué es lo que manifiesta el Señor? La potencia de Dios. ¿Y cuál es la potencia de Dios, hermanos? Todo lo que vemos. Todo lo que vemos. Es el amor de Dios, es la potencia de Dios, ¿sí? Entonces, Dios lo da a conocer. Ellos lo sabían. Conocían, hermanos, del Evangelio. Pudiera ser que lo hubieran conocido, ¿sí? ¿Por qué?
Simplemente Herodes no era romano y Herodes no iba en contra de la cuestión de hermanos de la doctrina, sí iba en contra, ¿sí? Pero bueno, dice el verso 20, porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que no hay excusa para decir que no podemos creer en la potencia de Dios. Porque, hermanos, todo lo que Dios ha hecho se ha manifestado. Y una de las formas de manifestarse, hermanos, ya por el lado negativo, invisible, ¿quién es el invisible que es malo? Y la idolatría, ¿a dónde se encausa? A Satanás. Entonces, si estaban metidos en el satanismo, sabían que era una cosa invisible, ¿sí? Por eso dice que todo eso invisible, pero también hay parte negativa, pero también hay parte positiva. ¿Cuál es la parte positiva de Dios? Las cosas del Espíritu Santo y de todo el ejército celestial que es de Dios. Entonces, lo sabían. Como hoy, hermanos. Hoy en la actualidad muchos dicen, yo no creo en Dios, pero sí creen en el diablo. ¿Sí? No creen en Dios, pero creen en el diablo. Creen en la brujería. No creen en las cosas espirituales, pero creen en las cosas espirituales de Satanás. Exactamente. ¿Por qué? Porque dicen, yo soy de Aries, yo soy de Virgo, y las estrellas dicen esto, y las estrellas dicen, entonces, hermanos, están inclinados hacia estas cosas invisibles. Por eso, hermanos, dice Pablo le dice a la iglesia, todo esto se deja ver desde la creación. O sea, no hay problema. Desde la creación, hermanos, porque el diablo estuvo metido ahí en la creación. Bien, verso 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos se entenebreció. ¿Sí, hermanos? Entonces, no quisieron conocer a Dios, pero sí quisieron conocer al diablo. Entonces, se entenebreció en sus discursos de querer saber o de ser muy sabios. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Por eso le digo, Pablo cuando les dice, tienen dioses al por mayor de toda índole, de animales, de aves, de seres humanos, de estrellas, de todo tienen allí. Entonces, hermanos, por eso dice que trocaron la gloria de Dios, y sabía Pablo que la carta se la tenía que mandar a la iglesia para que supiera la iglesia de todo lo que tenían que saber ellos también. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron su cuerpo entre sí mismos. O sea, aquí ya Pablo les dice, por haber hecho eso, entonces el mismo Dios, a toda esa gente que no quiere saber de Dios, a toda esa gente, el mismo Dios dice, ok, no quieren saber de mí, los entrego a una situación tremendamente horrible para que el diablo, el enemigo, los acabe por completo. ¿Sí? Dice el verso 25, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues que aún sus mujeres mudaron el natural uso con el uso que es contra la naturaleza de las mujeres. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se entregaron en sus concupiscencias los unos a los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres contra hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Entonces, hermanos, mujeres con mujeres, hombres con hombres, ya no querían saber, y esto era el gobierno, hermanos. El mismo gobierno de Roma vivía en esta situación. Por eso Pablo, hermanos, escribe la carta para que la iglesia estuviera completamente cierta en todo lo que estaba y que pudiera ser que algunos de ellos, hermanos, pudieran contaminarse con ellos. Verso 28.
Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, etcétera, etcétera, hermanos. Todo esto era Roma, hermanos. ¿Sí? Entonces, Pablo, hermanos, manda la carta para decirle a la iglesia: tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado, porque todo esto que existe en Roma puede ser que ustedes sean contaminados en todo esto. Entonces, ahora el verso 32, fijémonos, dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, pero no solamente estos, ¿saben también quién? Los que consienten que hagan estas cosas. ¿Sí? Entonces, los que practican estas cosas, dice, los que consienten. ¿Y quiénes consentían que se hicieran? El mismo gobierno. Como el mismo gobierno, como hoy. ¿Qué hace el gobierno hoy, hermanos? Prohíben, hermanos. Recordemos en los años 30, en los años 40, se prohibía el alcohol. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan de los intocables? ¿Sí? En esos años, ¿qué se prohibía? El alcohol. Hoy, hermanos, a todo el mundo el alcohol. Llegan, hermanos, muchos pueblos de la tierra llegan a visitarlos y lo primero que sacan es una botella. ¿Sí? Hoy ya no se prohíbe. Hoy, hermanos, está prohibida, pero a la muerte está prohibida la droga. ¿Y qué es lo que más se consume, hermanos? La droga. ¿Sí? Todo el mundo sabe, hermanos, ¿quién es el país más drogadicto del mundo? Estados Unidos. Perdón, que acapara todo. Bueno, pero ahí se produce, en Colombia se produce, pero se distribuye, hermanos, no solamente en los Estados Unidos, se distribuye en todo el mundo. Nada más que, hermanos, el más corrupto de todo esto es Estados Unidos. ¿Sí? La cosa, hermanos, ¿quiénes consienten esto? Pues los mismos gobiernos. Los mismos gobiernos, pues hacen vamos a decir, la persecución de aquellos, pero no la misma policía resguarda la carga que va a llegar a los Estados Unidos. Ahí va la policía, hermanos, abriendo paso para que llegue la droga a los Estados Unidos. Todo el mundo lo sabemos. Y usted sabe que hay en Tierra Blanca, usted anduvo por allá. Por allá se dan todos los montes, hace una chulada, entonces el gobierno lo cuida. Bueno, pero ese es otro detalle, ¿de acuerdo? Entonces Pablo, hermanos, aquí en esta situación sabía cómo estaba la ciudad de Roma. Y la carta que escribe, yo creo que la iglesia cuando recibe la carta han de haber dicho: caray, Pablo de verdad tiene un conocimiento grande sobre las cosas de Dios y nos previene de que no caigamos en todas estas cosas. Capítulo 2, vamos aquí al capítulo 2. Ya, hermanos, del capítulo número 1, como que es ahora sí que la carta de presentación para Pablo, para que la iglesia supiera que Pablo, hermanos, estaba ducho en todo lo que Dios le había preparado para dirigir a la iglesia. Capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Aquí, hermanos, ya empieza a meterse Pablo a decir: bueno, ten cuidado, porque posiblemente tú ya saliste de allá y empiezas a juzgar a aquellos, pero ten cuidado, porque qué tal si tú también estás haciendo lo mismo. ¿Sí? Tú juzgas, ¿sí? Y es lo que hacemos, lo primero que hacemos nosotros, hermanos, cuando alguien comete una falta, lo primero que hacemos es: por su pecado está así, O por su culpa. Por su culpa está así. Por esto, porque sabemos de dónde viene. Y como de dónde viene, por eso su vida es de esta manera.
ya estamos juzgando. Y no sabemos, hermanos, qué es lo que pasó, qué es lo que hay en su cabeza, qué es lo que quiere hacer. ¿Sí? Entonces por eso Pablo dice, no tienes excusa, oh hombre, ¿sí? Porque lo que tú juzgas puede ser que tú también lo estés haciendo. Verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. O sea, detente tantito, porque Dios se va a encargar de todo esto. Verso 3, y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, yo juzgo, hermanos, que está mal un hermano porque está haciendo tal cosa. ¿Y qué tal si yo, hermanos, también voy a ser juzgado de Dios? Y a lo mejor estoy haciendo cosas peores que las que está haciendo él. El juicio de Dios viene sobre todos. Verso 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, y la iglesia de Roma estaba siendo ya administrada por Pablo a través de la carta para que la iglesia, hermanos, pudiera estar bien limpia en todas las situaciones. Verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad para la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la iniquidad, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. O sea, aquí el Señor, hermanos, agarra parejo, aquí no hay distinción. Dice el verso 10, mas la gloria y honra y paz a cualquiera que obra bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, no porque sea judío, Dios lo va a perdonar. No porque sea de la iglesia de Dios israelita, Dios lo va a perdonar. Hermanos, aquí Dios es justo y agarra parejo, hermanos. No hay acepción de persona para cualquiera. Así que, hermanos, aunque pertenezcamos a la iglesia de Dios israelita, pero hacemos mal, el juicio de Dios viene para con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque aquí vamos a ver cómo Pablo dice, hermanos, habla de la circuncisión. ¿Sí? Eso ya es en el capítulo 3. Pero, hermanos, está hablando de la circuncisión. No porque yo esté circuncidado, ya la hice. Como ya estoy bautizado, ya la hice. Como ya soy de la iglesia de Dios israelita, ya la hice. Un ejemplo, hermanos. Y eso está en el capítulo número 1 de Jonás. Jonás, hermanos, fue mandado, haciendo un paréntesis, fue mandado a Nínive. Hermanos, va por decir algo, Nínive estaba a la izquierda. Él toma un barco, hermanos, y se va a la derecha. O sea, totalmente opuesto. ¿Sí? Y entonces, hermanos, viene la tormenta. ¿Y qué hizo Jonás? Yo mejor me duermo. Y se fue a dormir, hermano. Yo no quiero saber nada. Y el barco, hermanos, empezaba. Y entonces los tripulantes, los que dirigían el barco, decían ellos, bueno, si estaba bien todo, ¿qué pasó? Y llaman a todos los que estaban ahí, dice, oye, tú traes un mal, a tus dioses le estás haciendo algo, y ahorita viene la tempestad de los dioses. Y hermanos, ya se preguntaron todos y dijeron, nadie de nosotros. Sí, pero falta uno. Falta uno. ¿Dónde está? Está durmiendo, yo lo sé. Que vale que lo despiertan, hermanos, y que le dice, ¿quién eres tú? Y vean cómo contesta Jonás.
Jonás dice, yo soy de Israel, yo soy del Dios supremo, yo vengo de ese pueblo. Todavía, hermanos, y entonces dice, tú traes el mal. Y le preguntan a él, ¿qué debemos de hacer? Y Jonás dijo, échenme a la mar. Y hermanos, lo echan a la mar y se calma todo. Pero llega la ballena, hermanos, se lo traga, y ahí estuvo 3 días y 3 noches. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿a qué voy con todo esto? No por ser judío, no porque es del pueblo de Israel, y no por ser de la iglesia de Dios israelita, ya estamos libres, no, hermanos. Inclusive, somos los más perseguidos, somos, hermanos, los más atentados. ¿Por qué? Porque ya nos salimos del mundo, hermanos, ya nos salimos del mundo. Y por habernos salido del mundo, ¿qué hace el enemigo? Se enfurece y ataca. Sí, entonces, hermanos, es lo que dice Pablo. No porque seamos judíos, hermanos, espirituales, ya estamos fuera de, dice el Señor, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bien, verso número 12. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Aquel que no conoce la ley, ¿será justificado delante de Dios? No, no. Algunos dicen, bueno, es que yo no sabía que se tenía que guardar las fiestas. Es que yo no sabía que se tenía que guardar el sábado. Es que yo no sabía que tendría que hacer la voluntad de Dios, porque Él pues mandó que no comiera yo cochino y como cochino. ¿Sí? No sabía yo que no tenía yo que comer mariscos y como mariscos. No sabía yo que podía yo emborracharme, pues me emborrachaba. Hermanos, eso cree mucha gente. Pero, hermanos, dice que todos los que sin ley pecaron serán también, hermanos, sancionados. Verso número 13. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles, pon un ejemplo Pablo, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos mismos son ley. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que hay personas que son, hermanos, justas delante de Dios. Y voy a poner un ejemplo, hermanos. Decía mi abuelita, la mamá de mi mamá, le decía, no porque quiero recordar a aquel hermano, pero le decía mi abuelita a mi mamá, hija, no debes de tener otro hombre, debe de ser uno nada más. Y mi mamá, hermanos, lo creyó, y así fue. A los 35 años de edad, mi mamá ya tenía 8 chamacos. Y a los 36, 37 años de edad de mi mamá, mi papá la dejó. Y a esa edad, hasta los 96 años que tuvo, no conoció otro hombre. Entonces, hermanos, así como ese ejemplo, hay muchos ejemplos que la gente conoce, sabe. Hay mucha gente que dice, no debo de comer cochino, y no come cochino. Debo de ser limpio o limpia, y lo hace. Y hace la ley sin conocer la ley. ¿Qué se hacen ellos mismos? Ley. ¿Sí? Y de esa manera es como, hermanos, el Señor toma en cuenta todo esto. Bien, hermanos. Verso número 16. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. O sea, el Señor, hermanos, mostrando la obra de la ley escrita en el corazón de los hombres, el Señor va a juzgar
todo, sea bueno, sea malo, lo va a juzgar el Señor el día de su visitación. ¿Es el Evangelio? Es el Evangelio. Como lo aclara. Sí, es el Evangelio. Verso 17. He aquí, tú tienes, bien, fíjense bien, hermanos, o fijémonos, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. ¿Sí? Pues como yo soy judío, conozco la ley y me glorío en Dios porque conozco la ley. Y sabes su voluntad de Dios y apruebas lo mejor. ¿Instruido por quién? Por la ley, hermanos. ¿Quién nos instruye en lo bueno? La ley. ¿Sí? Verso 19. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Uy, hermanos, me ensalzo, conozco. ¿Qué hacen muchos hombres que medio conocemos la palabra de Dios? Nos agradecemos. Ya nos sentimos sabios. Pero no sabemos Es más, nada. nos sentimos más que Dios. Yo te castigo porque tú hiciste esto. Ah, caray. ¿Y Dios? ¿A dónde lo dejo? A un lado. Yo te castigo y te condeno porque sé que hiciste mal en esto. O sea, estoy sobrepasando a Dios. O sea, ahora a Dios ya lo hice a un lado y ahora yo tengo la facultad de castigar y de sentar al que yo quiera. ¿Sí? Entonces, hermano, podemos agarrar el ejemplo de Cristo cuando iban a pegar a esa mujer. Así es. ¿O el Señor la condenó? No, al contrario, dijo. No, pues bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no? Pero ¿cuántos y cuántos ejemplos no puso Jesucristo? Hermanos, por eso les decía a los fariseos, guía de ciegos, generación de víboras. ¿Por qué, hermanos? Porque eran eso. Entonces, hermanos, ¿quién nos da a conocer todo esto? La ley de Dios nos da a conocer todo esto. Dice, hermanos, el verso número 20, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad, pero en la ley. O sea, ¿tenemos la ciencia de Dios? Sí la tenemos. Pero también tenemos la ley. Tenemos la ley, pero ¿de dónde viene la ciencia? Del conocimiento de Dios, por parte de la ley. O sea, la ley es la que me instruye a mí en todo este conocimiento. Esto hay que tenerlo bien guardado, hermanos, en la cabeza. Hay que tenerlo bien guardado. Porque el conocimiento de Dios viene de la ley de Él. De ahí viene. Y por eso yo puedo instruir a los que no saben. Yo puedo, hermanos, enseñar, y soy maestro para enseñar a los que no conocen. Para eso soy, hermanos, ¿sí? ¿Quién me instruye en todo esto? La ley de Dios. La ley de Dios, ¿sí? Hay que guardarlo bien en el corazón. Porque en el capítulo 3, hermanos, ahí viene una situación que muchos tuercen, ¿sí? Muchos tuercen porque dicen, y bueno, ¿y para qué nos sirve la ley? Si Jesucristo vino, y entonces Jesucristo vino y hizo a un lado la ley. Vean la torpeza de cómo, por eso, hermanos, cuando se habla de hermenéutica, se habla, hermanos, y tenemos que echar mano de todo el libro, o del contexto, o del antetexto, hermanos, para poder entender lo que está hablando Pablo, ¿sí? De otra manera, hermanos, me pierdo. Si no puedo entender, yo tengo que echar mano desde el capítulo número 1 hasta el capítulo 16 para poder entenderlo. ¿Qué está hablando Pablo? ¿Sí? Porque si yo nada más me voy al puro verso, al puro texto, hermanos, ya me perdí. Versículo 13 nada más. Sí, agarro un texto nada más y me agarro de ahí, hermanos, y entonces ya quiero hacer doctrina de un texto. Ya lo pongo como ley. Y ya lo pongo como ley, y entonces ya digo, el texto dice así, y como dice así el texto, así yo lo pienso, lo creo, y así lo aplico. Y así deben de ser todos ustedes. Ah, caray. Y entonces no hay libertad entonces de expresión. No hay libertad de poder entender la palabra de Dios. Entonces, esos errores, hermanos, se han cometido en todo tiempo. Y de ahí se han agarrado muchos. Y de ahí se han agarrado muchos. Agarran el texto y ahí sí. Yo así me lo enseñaron y así lo predico. Ah, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios?
Entonces, hermanos, es lo que nosotros debemos de tener la capacidad, hermanos, de poder saber qué es lo que dice la ley cuando somos instruidos por la ley. Verso número 21. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Pregunto, hermanos. Lo que usted acaba de decir. Sí, hermanos. O sea, yo digo, tú robaste y porque robaste te condeno. Sí. ¿Y tú qué haces? Y yo no robé. Sí. Hermanos, veamos. Esto que cae aquí es el alfolí. Sí, aquí cae. ¿Para quién es lo que cae aquí? Para la iglesia. Es para el mantenimiento de todo. ¿Sí? Yo puedo vivir de eso. La palabra de Dios sí lo dice. Yo puedo vivir de eso. Sí. ¿Sí? Pero en mis necesidades nada más. Pero que yo me enriquezca, que yo me ensoberbezca para tener lujos de esto, cuidado, porque ahí ya estoy robando. Por eso dice la ley, tú que enseñas que no se ha de robar, lo robas. Y dice nuestro Dios, todos me habéis robado. Por eso dice así, toda la nación me habéis robado. ¿Sí? Y entonces, hermanos, eso es lo que hacen todas las denominaciones. Discúlpenme, hermanos, pero aquí decía mi hermano Moisés Cortés, si voy a meter, hermanos, la espada, voy a meter la guadaña, parejo, hermanos. No nada más voy a meter la hoz, no, la guadaña, hermanos. Todo parejo, hermanos. Entonces, Jesucristo, hermano, no se anda por las ramas. Dios, hermano, no se anda por las ramas. Dios es verdadero. Dios sabe, hermanos, qué hay en el corazón de nosotros, qué hay aquí adentro. Él conoce muy bien. Cae aquí el dinero. Oye, hermano, tesorero, pues ya sobró mucha lana. Fíjese que le faltan llantas a mi coche. Préstame. No. Fíjese que ya mi carrito ya está viejito. Quiero uno nuevo. Fíjese que hay oportunidad de comprar una casita y venga la lana. ¿Sí? Eso, todas las denominaciones, todas, hermanos, lo hacen. Dice por ahí, hermanos, que el justo abierta las arcas, Hasta el más justo peca. hasta el más justo peca. Y eso, hermanos, dice aquí el Señor, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Y por ahí decíamos, hermanos, y bueno, no es que yo lo diga, lo dice así, Colosenses capítulo 2, capítulo 3, verso 5. ¿Sí? Que idolatría, hermanos, idolatría es también, hermanos, codicia, avaricia, mala concupiscencia. ¿Sí? Entonces, Perdón, hasta el dinero pues es codiciable, y por eso es idolatría. idolatría el dinero. Por eso es idolatría. Por eso dice aquí el texto, tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Pues hermanos, el dinero es idolatría. No codician, no es idolatría, Sí. no es un ídolo. Y tú que dices que, pero sí, condenas a los demás. No debes de tener ahí a tus ídolos. Pero si yo lo estoy haciendo. Está como de la paja del hermano, ¿no? Sí. Que le dicen, sácate primero los troncos. Verso 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Hoy vamos a aplicarle la ley al hermano. La ley dice así. ¿Qué le dijeron? Lo que decía mi hermano Víctor hace un momento. Llegan con la mujer adúltera ante Jesucristo y le dicen, la ley dice, que hay que explicarlo. La ley dice esto. Y dice Jesucristo,
Dice que estaba escribiendo, seguramente lo que escribía Jesucristo en tierra, hermanos, eran los mandamientos de Dios. Y pregunta el Señor Jesucristo, si alguno está libre de pecado, retire la libre. ¿Qué hicieron, hermanos? Reconocieron que todos estaban llenos de pecados. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí es donde se tiene que ver, hermanos, cómo se deben de entender los textos. Bien, verso 24. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque aquí ya viene, hermanos. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión será hecha incircuncisión. Y aquí está hablando la circuncisión en la carne, ¿de acuerdo? O sea, vamos por partes. No está hablando la circuncisión de acá, del corazón, no. Está hablando de la circuncisión en la carne. Perdón, hermano, discúlpame. Es circuncisión y el otro es incircuncisión. O sea, estás operado, pero no estás operado. Para que no se circuncisión quiere decir que estoy operado. Incircuncisión, todavía no estoy operado. ¿De acuerdo? Ok. Verso 26. De manera que si el no operado guardare la justicia de la ley, su no operación no es como si estuviera operado. Claro que sí. O sea, no tiene caso que yo sea operado o circuncidado si guardo la ley. O sea, aunque yo no esté operado, pero guardo la ley, es como si yo estuviera operado. ¿De acuerdo? Bien. Verso 27. Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Porque no es judío, viene lo importante, hermanos. Y esto, ahora cierro la predicación del sábado anterior, ¿sí? De la circuncisión espiritual, ¿sí? ¿Cuál fue la circuncisión espiritual? Esta, hermanos. Porque no es judío el que lo es en la carne, en manifiesto. En manifiesto. Fíjense, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, haciendo un paréntesis, en la Segunda Guerra Mundial perseguían a los judíos. Agarraban a uno que decían, este es judío, y agarraba a él y decían, no, yo no soy judío. ¿Qué hacían para saber si era o no judío? Le bajaban los pantalones, hermanos, y decían, no, que no eres judío, estaba circuncidado. Entonces, hermanos, por eso dice, en manifiesto, dice, no en manifiesto, ni la circuncisión es en la carne, ¿sí? Mas es judío el que lo es aquí, en la mente. Entonces, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino es de Dios. ¿Sí? Vamos a hacer una cuestión bonita en este momento, que ya se me terminó el tiempo, pero vamos a terminarlo bien. Fíjense, hermanos, en aquellos años se gloriaban, cuando llegaba un gentil al pueblo, y luego se tiene que circuncidar. ¿Quién lo hacía? El sacerdote. Llegaba un gentil y operación. Llegaba otro y operación. Y decían los judíos, yo ya llevo como 100 que me han entrado. Yo ya llevo como 1000. Yo ya llevo como 300. Yo ya se jactaban. Hoy, hermanos, ya no es así. Pero hoy le preguntan a un ministro, ¿cuántos has bautizado? Ya perdí la cuenta.
¿Cuántos has bautizado tú? No, hombre, yo ya bauticé a muchos. Y yo preguntaría, ¿y dónde están todos esos bautizados? ¿Dónde están? Les digo, hermanos, porque a mí me ha pasado. Yo no juzgo a ellos, no, hermanos, yo me juzgo a mí mismo. ¿Dónde están todos aquellos que bautizaron? Examina. Entonces, por eso Pablo desde el principio dice, tú que juzgas, no te consideras a ti. Dice el apóstol Pablo, examínense cada uno. Entonces, cada uno de nosotros debemos de examinarnos. Y estamos en la carrera, estamos propensos a todo esto. Pero esto, hermanos, tenemos que hacerlo siempre. Por eso hoy, hermanos, entre más vamos avanzando, entre más fe tenemos, hoy, cuando alguien me dice, me quiero bautizar, sí, pero tenemos que hacer las cosas correctamente. Amén. Primero, ¿cómo estás en tu vida, en tu matrimonio? Si es que estás casado o vives con alguien, ¿sí? ¿Eres soltero? ¿Eres viudo, viuda, dejado, divorciado? ¿Cómo estás? ¿Sí? Para después, hermanos, entrarle y instruirlo y hacerle ver las cosas. ¿Para qué? Para que su circuncisión en la mente no sea en vano. La circuncisión ya no va a ser mía. ¿De quién va a ser? De Dios. Ya va a ser de Dios. Y Dios es el que va a circuncidar el corazón de los hombres. ¿No lo dice así la ley? Recordemos, hermanos, el texto que vimos el sábado pasado, Deuteronomio capítulo 30. ¿Sí? Así lo dice la ley, hermanos. Por eso cuando estamos instruidos en la ley de Dios, en esa ley, hermanos, por eso somos sabios, instruidos por la ley. Capítulo 30 de Deuteronomio, verso número 6. Con esto, hermanos, cerramos el capítulo 2. Y en la tarde vemos el capítulo 3, que ese está todavía mejor. Este todavía está más sabroso. Dice el verso número 6. Y circuncidará el Señor, ya no los hombres, el Señor, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas tú y tu simiente. Que el Señor los bendiga. Que el Señor lo bendiga. Hermanos, que Dios bendiga su santa y bendita palabra.